Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos en que este parámetro, el parámetro superficie, nos indica solamente el tamaño de la sección, que obviamente a la hora de calibrar la esbeltez de una columna es importante, así como la longitud. O sea, básicamente lo más importante son la longitud y el tamaño de la sección. Pero las normas han querido agregar información adicional, entonces, como les decía, además de la longitud nos piden cómo está vinculada la barra, la columna, y por eso todo eso lo englobamos en el concepto de longitud de pandeo. Y al mismo tiempo acá, además de hacer, digamos, incidir al tema del tamaño, que es fundamental, le agrega otro elemento que es el del momento de inercia. Entonces, como nosotros decíamos, el concepto de superficie, que la superficie está relacionada con el tamaño, es algo que manejamos desde hace muchos años. Por ahí lo que no tenemos más presente es qué es esto, qué es el momento de inercia. Y habíamos visto que el momento de inercia nos da una idea de cuál va a ser el comportamiento de esa sección frente a los esfuerzos provenientes de la flexión, o sea, del momento flexor. Cuando llega un momento flexor a la sección, ¿cómo hace esta para evitar deformarse frente a la flexión? Porque nosotros vimos, ya lo venimos viendo de vigas y losas, que la mejor manera de la materialización, de la visualización de que algo está soportando momentos flexores es la curvatura. Cuando algo se curva es porque ahí evidentemente adentro hay un momento flexor que le está generando. Entonces, como acá estamos hablando de curvaturas, por más que la pieza esté en posición vertical, va a haber una curvatura que va a estar provocada por estos momentos flexores. Lo que queremos ver es cuál es el tamaño de la sección, pero además queremos ver también que tenga el mejor comportamiento para evitar las deformaciones. Y eso es lo que evalúa el concepto I, momento de inercia. Así como cuando yo tengo dos secciones, la que tiene mayor superficie para mí es la que tiene mayor tamaño. Bueno, cuando yo tenga dos secciones, la que tenga mayor momento de inercia me va a estar indicando que se va a poder comportar mejor cuando le llegue un momento flexor. ¿Comportarse mejor a qué? A las deformaciones. Se va a deformar menos. Simplemente por el tamaño, por la forma que tiene, mejor dicho, perdón, por la forma que tiene. Y entonces, juntando ese concepto con el de tamaño, teníamos todo lo que necesitamos en relación a cómo es la sección. Cómo es la sección, cómo es la longitud, eso nos da una idea de la esbeltez o grado de esbeltez. Entonces, la superficie no es necesario que yo les diga cómo se calcula la superficie de un cuadrado o de un rectángulo, que son las dos secciones típicas que se utilizan para las columnas. En general, las columnas de hormigón armado o son cuadradas o son rectangulares. Cuando son cuadradas, basta y sobra con decir el lado. Cuando son rectangulares, habrá que dar la medida de la base y la medida de la altura. Pero bueno, insisto, ustedes el tamaño de este tipo de secciones los pueden calcular sin mayor inconveniente. Donde por ahí se les complicaba un poquito era en el cálculo del momento de inercia. Entonces, por eso yo en la clase anterior les di la fórmula. Habíamos dicho que acá la superficie es igual al lado al cuadrado y acá la superficie es igual a B por D. Bueno, acá el momento de inercia es la longitud a la cuarta dividido 12, y acá el momento de inercia es B por D al cubo sobre 12. Como verán, las superficies se miden en centímetros al cuadrado y en cambio los momentos de inercia se miden en centímetros a la cuarta. Bien.
Entonces creo que justo habíamos quedado en esta parte, la clase anterior. Bueno, decía, el tema nuevo para nosotros es el momento de inercia. Que alguno con justicia podía preguntarse, ¿y eso qué es? Otros por ahí no, ya lo conocían de antes. Bueno, ¿qué es el momento de inercia? Acabamos de hablar de eso. A ver, alguien que se está incorporando. Fernández. Bien. Decía, ¿qué es eso? Bueno, acá es esto. Y acá lo mismo, ¿qué es la longitud de pandeo? Bueno, la longitud de pandeo habíamos estado hablando la vez pasada. La longitud de pandeo era un concepto que al mismo tiempo evaluaba no solo la longitud de la barra, sino cómo estaba vinculada y qué consecuencias podía tener eso en la deformación. Entonces habíamos visto que si yo tengo una columna que está sostenida por arriba con un elemento mucho más grueso que ella, puedo considerar que está empotrada. Y lo mismo si pasa en el pie de la columna, si está sostenida en la parte de abajo por un elemento mucho más rígido que ella. Entonces, ¿qué pasa? Esta columna, que yo la estoy sosteniendo de dos empotramientos, cuando le aplique una carga y su reacción la quieran comprimir, si es esbelta se va a deformar y se va a deformar según este patrón. Se va a querer arquear, después va a cambiar la curvatura en un punto, ahora vamos a marcarlo con otro color. A ver. Primero se va a arquear, porque hay un empotramiento ahí, y a una cierta distancia del empotramiento, como esto está comprimido, va a cambiar la concavidad de la pieza, o sea, se va a curvar, pero para el otro lado. Eso se llama punto de inflexión, ustedes lo vieron en matemática. Entonces la curvatura esta va a generar un patrón de deformación para la columna, como lo ven ahí. Si en cambio la misma columna está apenas sostenido, no que esté sostenido mal, que se pueda caer, digo, si la viga que viene por acá arriba es parecida a la columna, y lo mismo acá, o sea, si el vínculo no es tan fuerte como en un empotramiento, nosotros lo simbolizaríamos de esta manera. Si esto fuera así, cuando yo a esto le coloco una carga y su correspondiente reacción producen la compresión de la barra, y si la barra es lo suficientemente esbelta como para deformarse, ya no se va a deformar de esta manera, simplemente se va a arquear. Se va a arquear de esa manera. Así esperaría uno que se deforme una columna cuando está sujeta por vigas parecidas a ella y tienen una carga que para la esbeltez que tiene se curvó. Obviamente, cuando tenemos situaciones intermedias, como tener un apoyo firme y un apoyo débil, si quieren, tenemos la barra, ya se me curvó de entrada la barra acá, tenemos la barra, le colocamos una carga acá y otra carga acá, y esto ¿cómo se va a curvar? Bueno, como una combinación. O sea, acá que está empotrada va a ser el punto de inflexión así, y acá va a venir la deformación que habíamos visto antes. Habría un solo punto de inflexión. Entonces, en un edificio, una columna, como va a tener vigas por arriba y vigas por abajo, estas son las tres opciones con las que nos podemos encontrar. Doblemente empotrada y articulada, o doblemente articulada. Entonces, en esos casos, la longitud de pandeo va a adoptar un valor diferente, más allá de que las tres columnas, en principio, tengan la misma longitud. Entonces, habíamos dicho que en este primer caso, la longitud de pandeo de la columna va a ser igual a 0,5 por la longitud real de la columna.
en este caso, la longitud de pandeo va a ser igual a 1 por la longitud de la columna. Y finalmente acá, la longitud de pandeo va a ser igual a 0,7 por la longitud de la columna. Entonces, ¿qué es lo que nos está informando de la longitud de pandeo acá? Recuerden que el grado de esbeltez es igual a la longitud de pandeo sobre la raíz cuadrada de algo. Ahora estamos mirando acá. Entonces, fíjense, cuanto más suelta esté la columna en cuanto a vínculos, más grande va a ser el... Porque, a ver, supongamos una columna de 3 metros de altura. Supongamos que L vale 3. A ver si podemos utilizar otro color para que lo vean mejor. Otro fibrón, digo. Supongamos que tengo una columna de 3 metros de largo. Entonces, claro, si la columna está sostenida por vigas parecidas, la longitud de pandeo va a valer 1 por 3, o sea, va a valer 3. En este caso valdría 3. En cambio, si yo, por la razón que sea, la viga de arriba y la viga de abajo son mucho más rígidas que la columna, o como había dicho la vez pasada, si la columna esta está adosada, está unida a, por ejemplo, el tanque de reserva del edificio, que es un tabique de hormigón que tiene rigidez, o la caja de ascensores del edificio, que también tiene las mismas características, ahí yo voy a poder considerar que la columna está empotrada, y en ese caso, fíjense, la longitud de pandeo valdría la mitad, o sea, 1,5. Y si estuviéramos en este caso intermedio, 1 y 1, la longitud de pandeo valdría 2,1. Siempre 1,5 metros, 3 metros, 2,1 metros. Entonces, si yo analizara estas 3 columnas, a la hora de poner acá, y si solamente tuviera en cuenta la longitud, hubiera puesto 3, siempre 3, porque las 3 columnas tenían 3 metros. Pero ahora esta fórmula me autoriza a poner 3 acá. Pero si yo logro que la columna esté bien potrada, voy a poder poner 1,5 menos, o 2,1 menos, con lo cual va a ser menos esbelta la columna. O sea, voy a considerar que la columna es esbelta, pero es menos esbelta por el hecho de cómo la vinculé. Por eso es importante poder evaluar esto. Entonces decimos, cuando yo, por lo visto, una columna está en las peores condiciones para deformarse, o sea, se me puede llegar a deformar de una manera importante, cuando yo la sostengo con elementos parecidos. Entonces, cuando la columna está, digamos, simplemente vinculada, ahí es donde corro el mayor riesgo de deformación. Y entonces las normas a eso lo ponen en evidencia con el concepto de longitud de pandeo. En cambio, cuando yo la viga la sostengo firmemente por los extremos, con elementos más rígidos, ya sea porque tienen más tamaño o porque son de otra naturaleza, como un tabique de un tanque de reserva o de una caja de ascensores, en ese caso eso se dice, se ve, se aprecia a través del fenómeno de longitud de pandeo, en donde yo veo que es la mitad. La columna es igual, tiene la misma longitud, la misma sección, pero sin embargo yo a esta columna le asigno una longitud de pandeo y a esta otra. Con lo cual estaría mejor acá. O sea, yo debería, si conviene, vincular de esta manera las columnas para correr el menor riesgo posible a la hora de la deformación. Y bueno, y esto es un caso intermedio entre un valor y otro. Bueno, así tendríamos que evaluar el concepto entonces de longitud de pandeo. Esto creo que también lo habíamos visto el martes pasado, así que simplemente ahora lo estamos repasando. Y ahora, para terminar con la parte preliminar, vamos a ver 2 minutitos la cuestión que está abajo de la fórmula y que estábamos charlando recién hace un ratito, que era el momento de inercia y la superficie. Entonces, dijimos que la superficie, que es lo que está acá, vamos a recordar una sección, o sea, la sección con la que familiarmente nosotros nos vamos a ver en columnas es o bien la sección cuadrada, que se define definiendo un lado,
o bien la sección rectangular, que para definirla es necesario este lado y este lado, B y D. Bueno, decía entonces, para terminar de entender este tema, sobre todo para los que no estuvieron el año pasado conmigo, digo, vamos a hablar un minutito de estos dos temas. Entonces, decíamos que la superficie hace referencia exclusivamente al tamaño, más grande, más chico. En cambio, el momento de inercia no hace referencia al tamaño, para nada. Hace referencia a la capacidad que tiene una sección de oponerse a las deformaciones generadas por la flexión, o sea, por el momento flexor. Entonces, la sección que tenga más momento de inercia, uno interpreta, va a estar mejor preparada para no deformarse o para deformarse menos cuando le llegue ese momento flexor a deformarla. Con lo cual, uno tendría que trabajar con columnas cuya sección tuvieran el mayor momento de inercia posible. ¿Y a qué me refiero cuando digo posible? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo una columna, una sección, mejor dicho, de una columna cuadrada de 10 centímetros de lado. Y como para evaluar, tengo otra columna con una sección no cuadrada, sino rectangular, con 5 centímetros de base y 20 centímetros de altura. Entonces yo quisiera ver, ya que tengo la libertad de elegir, porque a veces no se puede elegir, no solo por el dinero, sino digo por condiciones que no tienen que ver con la parte técnica, sino que tienen que ver con la parte estética. Por ahí la gente que está a cargo del proyecto quiere hacer columnas cuadradas, no quiere hacer columnas rectangulares, y yo me tengo que ajustar a eso. Entonces, bueno, a veces no voy a poder elegir alternativas, siempre desde el punto de vista que uno evalúa, que es el punto de vista estructural, pero que no es el único importante. Mucho más importante que eso es el aspecto estético, el aspecto funcional, que solo lo sabe la persona que está a cargo del proyecto general. Nosotros apenas somos un apéndice, una persona que opina, pero de cuestiones estructurales, apenas. Acá lo importante es la persona que está a cargo de todo el proyecto. Pero bueno, habiendo hecho esa aclaración, vuelvo acá y digo, supongamos que yo tengo que evaluar la sección cuadrada, esta, o esta sección rectangular. Entonces digo, bueno, a ver, ¿con cuál voy a gastar menos material? O sea, ¿cuál va a ser más chica o cuál va a ser más grande? O sea, ¿qué tamaño tienen estas secciones? Digo, bueno, voy a calcularle la superficie. Entonces, cuando le calculo, supongamos que esta fuera la figura 1. Cuando le calculo la superficie a la columna 1, bueno, ustedes saben, la superficie se calcula elevando L al cuadrado, o sea, 10 centímetros al cuadrado, esto me da 100 centímetros cuadrados. Quiere decir que el tamaño de esta sección es 100 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a ver el tamaño de la sección 2. La superficie o tamaño de la sección 2, como es rectangular, ustedes saben, se calcula como base por altura, y acá sería entonces 5 centímetros por 20 centímetros. Bueno, ¿esto cuánto da? Da 100 centímetros cuadrados. Entonces me encuentro con que las dos secciones tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque tienen la misma superficie. ¿Y eso qué me está indicando? Que voy a gastar la misma cantidad de hormigón haciendo la columna cuadrada de 10 centímetros de lado que rectangular de 5 por 20. Entonces digo, bueno, ¿y cuál será el comportamiento de esta cuando le llegue el momento flexor? Digo, ¿cómo se va a deformar frente a esta o esta frente a esta? O sea, ¿cuál sería el momento de inercia? ¿Cómo se van a comportar estas? Entonces digo, bueno, ¿cómo calculo yo el momento de inercia? ¿Cómo calculo yo el momento de inercia de una sección cuadrada como la sección 1? Bueno, la fórmula la tengo acá, L a la cuarta sobre 12. Entonces, ¿qué hago? Hago 10 centímetros a la cuarta dividido 12.
Ya esto no lo necesitamos, vamos a ir borrándolo. Y entonces, bueno, a ver, ¿alguno que me haga esta cuenta? ¿Cuánto da 10 a la cuarta? ¿10.000 puede ser, profe? 10 Sí, a la perdón. cuarta. Me entusiasmé con los ceros. 10.000, perfecto. 10.000 dividido 12. 833,33. A mí me da lo mismo, profe. Bien, entonces, la sección esta sección cuadrada de 10 centímetros, va a tener un comportamiento frente a la deformación, se va a oponer a la deformación generada por el momento flexor con una intensidad de 833,3 centímetros cuadrados, centímetros a la cuarta. Vamos a ver qué pasa con aquella. Dijimos entonces que el momento de inercia de una sección rectangular como la sección 2, ¿cómo era la fórmula? No era L a la cuarta sobre 12, sino que es B por D al cubo sobre 12. O sea que en este caso sería B es 5 por D al cubo es 20 al cubo dividido 12. Entonces, esto sería 5, 20 al cubo, ¿cuánto sería? ¿8.000? 8.000. Exacto. Dividido 12. 5 por 8.000 dividido 12, o sea, 40.000 dividido 12. 666,6. ¿Hacemos la cuenta de vuelta? ¿40.000 dividido 12? A mí me dio 3.333,3. 3.333,3. A ver, Cativa, fíjate. Sí, profe, ahora sí Fíjate qué miré. pasa. ¿Es ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, a mí me dio eso también. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta sección y de esta sección frente a la posible deformación de un momento flexor? Esta va a responder con una intensidad de 833. Esta con una intensidad de 3.333. O sea, más de 4 veces. O sea que esta sección va a tener un comportamiento frente a la flexión, evitando deformaciones, 4 veces mejor, 4 veces mayor que esta. O sea, esta columna está preparada para resistir las deformaciones por flexión 4 veces mejor que esta otra. ¿Quién me hubiera dicho eso? ¿Cómo me hubiera dado cuenta? Bueno, no había manera. Me doy cuenta por la aplicación de esta fórmula. Entonces, voy a gastar la misma cantidad de material, voy a gastar la misma cantidad de material, y sin embargo voy a tener un desempeño frente a las deformaciones mucho mejor acá que acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, estas dos cuestiones claramente están tenidas en cuenta por las normas a la hora de obligarnos a trabajar con esta fórmula, la de la grado de esbeltez o esbeltez igual a longitud de pandeo sobre la raíz cuadrada de I sobre superficie. Como corolario, simplemente por lo que acabamos de ver y para que quede claro, es cualquiera de ustedes me podría decir, ¿y entonces para qué alguien hace una columna cuadrada? Si haciéndola rectangular
va a tener un comportamiento mucho mejor para las deformaciones. Y bueno, hay una realidad. Y es lo que les decía hoy, que tiene que ver con que podamos elegir, porque a veces el proyecto implica determinadas formas en donde nosotros no nos podemos meter porque tiene que ver con lo estético, por ejemplo. Pero además también hay otra cuestión, y es la siguiente. Se los digo así al pasar, no los quiero complicar mucho, pero ustedes recuerdan que el momento flexor, el concepto de momento flexor, ya lo venimos viendo de hace rato, involucra rotaciones. Momento era igual a fuerza por distancia. La fuerza que provocaba la rotación y la distancia que había entre la fuerza y el centro de rotación. Ese tema de la palanca, cómo generaba uno esas rotaciones. Entonces, esas rotaciones que serían, son así, ustedes recordarán eso, son así o son así, esas rotaciones pueden incidir en una columna en este sentido, en donde la mayor longitud es 20 centímetros, o pueden incidir también en este otro sentido, en donde la mayor longitud es 5 centímetros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si esta columna, por ejemplo, está en una esquina, le pueden llegar momentos de un lado y del otro. Entonces, si bien esta columna en esta dirección tenía un excelente comportamiento, porque tenía 5 de base y 20 de altura, si yo la diera vuelta porque le llega el momento en el otro sentido, la fórmula que tendría que aplicar acá, en lugar de ser 5 por 20 al cubo sobre 12, sería 20 por 5 al cubo sobre 12. Y esto sería 20 por, ¿cuánto es 5 al cubo? 125. ¿Cuánto da ese número? 2500 dividido 12. 208,33 me dio a mí. Miren cómo se nos cayó la sección esta, ahora comparada con la cuadrada. Esta es muy buena si los momentos vienen así, pero si vienen así, se me cae un montón el rendimiento. Esta es más estable, me venga el momento por donde me venga, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la cuestión? ¿Por qué les digo esto? Porque no se olviden que las columnas, vamos a ver la planta del edificio, las columnas, bueno, ¿qué es el edificio? ¿Qué es la planta de arquitectura? Un entramado de losas, estoy haciendo cualquier cosa, losas cruzadas, unidireccionales. Esto calculo que ya les es un poco familiar. Entonces digo, bueno, esa planta de arquitectura, esas losas, se sostienen con estas vigas. Bueno, venimos mal hoy con el color rojo. Se sostienen con estas vigas. Todas estas vigas que estoy marcando acá para sostener a las losas, y a su vez, cada una de estas vigas, por ejemplo, esta viga se va a sostener con una columna que le voy a poner acá y con otra que le voy a poner acá, y esta viga se va a sostener con esa y con una que yo ponga acá, y así, en cada encuentro de vigas, nosotros deberíamos poner, para no tener problemas, una columna. Con lo cual, si hasta acá me siguen, si están de acuerdo con estas columnas, lo que vamos a ver es que por su ubicación hay 3 categorías de columnas. Ahora vamos a ver lo más sencillo. Las columnas que están en el centro de la planta, o sea que no tocan ningún borde, en ninguna parte correspondiente al perímetro de la planta. Por ejemplo, esta columna es interior.
igual que esta, igual que esta, igual que esta, e igual que esta. Tienen esa posición. Después, por ejemplo, tenemos otras columnas como estas, que están en el borde, están en un perímetro, pero no están en las esquinas. Son lo que llamamos justamente columnas de borde. Entonces, por ahora tenemos la primera categoría que marqué, las columnas centrales, las que están en el interior de la planta. Después tenemos las columnas de borde, y después tenemos finalmente las columnas de esquina. Esas son las tres categorías. Entonces, cuando yo tengo columnas centrales, ahí es probable que no le llegue ningún momento, en principio, a la columna, y que pueda considerar que esas columnas están trabajando, de acuerdo a lo que estábamos hablando hoy al comienzo de la clase, en solicitación axil. Solamente van a tener carga centrada, y si no me equivoco mucho con la esbeltez, nunca va a aparecer un momento en esas columnas. Después, por ejemplo, la segunda categoría, la de las columnas que están en los bordes, esas sí, por estar en los bordes van a recibir un momento flexor, van a ser columnas que van a trabajar a flexión compuesta, pero el momento les va a venir en una sola dirección, recuerden, les va a venir en una sola dirección. Y finalmente, las que están en la esquina van a recibir momentos de un lado y momentos del otro lado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí voy a tener un comportamiento dual. La columna se va a tener que comportar frente a las deformaciones muy bien o lo mejor posible, tanto en una dirección como en la otra. Entonces, como conclusión, uno diría, bueno, yo podría elegir para las columnas centrales la forma cuadrada, igual que para las columnas de esquina. Pero para las columnas que están, las columnas de borde, capaz que sería más práctico trabajar con las columnas rectangulares. Porque yo sé que el momento viene de un solo lado, le doy el mejor comportamiento de ese lado y ya está. En cambio, la columna de esquina, voy a tener que darle un buen comportamiento de un lado y del otro, entonces prefiero quedarme con esta columna, que yo sé que funciona bien para todos lados. Y para la columna central, digo, como no va a haber momentos, no voy a tener que tener en cuenta el tema de la flexión, ahí por ahí también es más práctico trabajar con columnas cuadradas. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo ahora a medida que empecemos a dimensionar. Pero hasta acá, más o menos, ¿se está entendiendo el tema? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ya vimos entonces cómo evaluar el grado de esbeltez o esbeltez de una columna. ¿Y cuál es la finalidad de hacerlo? Bueno, que a partir de ahí, como les decía antes, las normas de cálculo despliegan una batería de fórmulas para que uno diga, bueno, si la esbeltez o grado de esbeltez de la columna que estoy queriendo calcular está en tal rango de valores, aplicamos esta fórmula. Si en cambio está en este otro rango, aplicamos esta otra fórmula, y si en cambio está en este otro rango, otra fórmula. Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el espíritu de las normas? O sea, ¿por qué las normas plantean las fórmulas que plantean? Bueno, porque lo que ellas consideran es lo siguiente, es que el tema este de la deformación depende básicamente, según ellos, de tres factores. Primero, la esbeltez de la columna. Venimos mal con los colores hoy. A ver. Seguimos mal. Denme un minutito. Decíamos que depende del grado de esbeltez de la columna. Y después también del otro que depende, es desde el tema este de las excentricidades, de esa distancia, hemos visto,
la columna tiene un eje longitudinal y la carga, en lugar de coincidir con ese eje, aparece a una cierta distancia que nosotros llamábamos E. Bueno, también depende mucho el tema de la deformación de la excentricidad. Y entonces vamos a hablar 2 minutos sobre eso, pero primero quiero aclarar un tema que no sé si quedó claro en cuanto al término. Cuando nosotros decimos que la columna no se curva de acuerdo a la esbeltez, cuando uno dice esta columna tiene una esbeltez suficiente para no curvarse, decimos que el momento flexor, ese que aparece, que acá nosotros lo poníamos al comienzo como N, o sea, decíamos que N era igual a P y que M era igual a P por E o a N por E, lo tienen por ahí, lo vimos recién hace unos minutos. Entonces decimos, este momento, el momento, digamos, clásico, el momento que uno sabe que va a ocurrir porque es producto de la carga por la excentricidad